Gracia y paz para ustedes, hermanos. Ahorita quería empezar a comentar un poco acerca del video que subí del hermano Joseph Prince acerca de Mateo 8 y la historia del leproso. Sí, es algo muy bonito que me tocó y es muy aplicable para cuestiones de estos momentos de coronavirus y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque ahorita prácticamente más bien dicho, tratamos de mantener la distancia con las personas. Y lo que nos muestra es que hay un aspecto que no entendemos, ¿sí? Estamos bien temorosos de que esto me toca, no me toca, y nuevamente no es condenación, es para ayudar a que el cuerpo de Cristo crezca a la estatura de la medida de Cristo, porque Él es nuestro modelo, ¿sí? Él es nuestro ejemplo, y lo que vemos en la vida de Jesús es algo muy completamente distinto. Y nuevamente muchos dirán, ay, pero ¿qué? Miren, es un proceso que tenemos que seguir creciendo, ¿sí? Me gusta lo que el hermano Curry dice, la verdad le hará libre, pero primero le enfadará, ¿sí? O sea, y nuevamente es porque hay aspectos que tal vez no entendemos completamente, estamos confundidos y nuevamente ya voy a seguir haciendo los videos para explicar por qué hay tanta confusión al respecto, ¿sí? Y justamente este video me pareció apropiado para poder tocar unos detalles que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Nuevamente la historia es en Mateo 8, pero esa historia, sí, no es que es solo ese capítulo, ¿sí? No, o versículo o lo que sea. En verdad, cuando uno empieza a ver la historia en sí, el trasfondo de esa historia empieza desde Mateo 4, déjeme ver, creo que es en Mateo 4:20, ya desde Mateo 4:18, ¿sí? Es lo que empieza Jesús a seleccionar a los discípulos y luego ya empieza desde Mateo 5, empieza ya lo que es el sermón del monte y todo eso. Mateo 5, 6, 7 es todo ese sermón y de ahí continúa. Así es que todo eso desde Mateo 4:18 hasta Mateo 8:17 es una sola historia. Sí, y lo que se pierde es todo el contexto de lo que Jesús está hablando para la gente específica que iba a escuchar las cosas de Jesús de una cierta manera. Y nosotros en el siglo XXI debemos tratar de entender la manera como ellos percibieron todo eso para nosotros poder tomar eso y aplicarlo ahora, ¿sí? Porque el mayor error que se comete es inmediatamente nos ponemos ahí y tratamos de tomar todo eso y aplicarlo directamente, cuando no es verdad. No puede ser así porque estamos removidos 2000 años en el futuro, casi 2000 años en el futuro, y además es otro pacto en el que estamos operando, ¿sí? Piensa en esto, sería como que yo que soy ecuatoriano estadounidense, eh, quisiera que me traten aquí en Estados Unidos con las reglas como allá en la China, ¿sí? Esas leyes de la China no me aplican a mí, para nada. Y es como yo estar demandando que me traten a mí así. No tiene sentido, o sea, y saben, los aspectos de comunismo ahí, todo eso es loco, ¿sí? Es algo muy similar cuando intentamos nosotros ponernos bajo el pacto que no nos corresponde, ¿sí? Estamos bajo el pacto que Jesús tiene, ¿ok? Así es que vamos a cubrir todos estos aspectos. Acá tengo mis notitas. Eh, Todo eso veremos en videos futuros donde empezaremos a cubrir todos esos detalles, ¿sí? Pero hay algo que en el minuto 2 más o menos del video, donde dice el hermano Joseph Prince acerca de cómo quiere resaltar la belleza del Señor, y es lo más hermoso, es lo más preciso, y esa esencia para nosotros cuando estamos adentrándonos en las escrituras, cuando estamos leyendo los evangelios, eso es lo que tenemos que hacer, ver a Jesús, ver a Jesús, ver lo que hace, lo que no hace, cuál es su actitud, cuál es su corazón, porque eso que Él nos está mostrando vivamente aquí es Dios, es el Padre, ¿sí? Y ahí queda muy claro qué es lo que Jesús está queriendo o no queriendo.
y es exactamente lo que Dios está queriendo o no está queriendo, ¿sí? Y así es que todo eso se ve en las imágenes y el video que el hermano puso. Entonces, eso es más o menos en el minuto 2. Uno logra ver el amor, la compasión, el corazón de Jesús ante una situación con la que se enfrenta. Contrasten eso con nosotros. Aléjate, no me toques nuevamente, y es porque no entendemos, ¿sí? Y es el proceso de maduración que tenemos, que el cuerpo de Cristo necesita seguir teniendo, ¿sí? Mi oración es que siga el cuerpo de Cristo creciendo en estas verdades. Y para eso estoy tratando de compartir material que nos ayude, ¿sí? Porque en verdad esto es algo que veo, que es, eh, es ese aspecto del crecimiento y seguimos en esa disyuntiva, ¿sí? Pero bueno, luego de eso, más o menos creo que es en el minuto 3:19, ¿sí? Algo comenté un poquito acerca de la audiencia, ¿sí? Cuando Jesús está con sus discípulos y está hablando a las multitudes, las cosas que Jesús les estaba diciendo a la final tienen un aspecto muy importante para esa audiencia, ¿sí? Que nosotros eh, debemos tratar de entender, de escuchar de la manera como ellos entendieron esas cosas, ¿sí? Porque si no es como que se pierde en traducción, cosas que se pierden cuando no entendemos la cultura, no entendemos el contexto histórico, no entendemos el pacto en el que estaban operando. Entonces todo eso es algo que voy a tratar de ayudar en el futuro, porque ponemos inmediatamente cosas del siglo XXI ahí, ¿sí? Y empezamos a tener dos formas de ver las cosas. Una cosa que es lo que en verdad las escrituras están registrando para nosotros y la esencia de eso es lo que aplica para nosotros en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XXI, en el siglo XXV, lo que sea, ¿sí? Pero no en sí a ciertos detalles que es lo que se están compartiendo ahí, ¿ok? Entonces, esa esencia, la esencia de todo lo que el mensaje que Jesús está diciendo, está en lo que dice buscar el reino. Y justo eso menciona un poquito ahí en el video. Dice Mateo 6:33, más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Eh, porque es tan interesante. O sea, uno ve la conmoción del mundo, la conmoción en el mundo acerca de las cosas, que papel higiénico, que esto, que este otro, que este otro. Y lastimosamente el cuerpo de Cristo, la iglesia, está actuando de la misma manera. ¿Sí? No, pero es que tenemos que ser proactivos, que ni siquiera... Miren, conforme a la fe de cada uno, ¿sí? Sea la manera como interactuamos con las cosas, ¿sí? Yo algo que sé es que Dios provee para sus hijos, ¿sí? Y de mi parte, yo sé que cuando necesito ir, lo que necesito va a estar ahí, ¿sí? No necesito estar acaparando lo que tengo, suficiente. Cuando se acaba, la provisión va a estar hecha, ¿sí? O sea, no me estoy preocupando por esas cosas. ¿Y por qué? Porque mi enfoque es primero el reino. Y cuando busco eso, estoy enfocado en eso, Él se encarga de tomar cargo de nosotros, ¿sí? Así es que eso es algo, la esencia de eso es el buscar el reino, ¿sí? Y eso es algo que perdemos de vista cuando estamos tan enfocados en la situación, ¿sí? Eh, y hay el ejemplo tan bonito que habla acerca de los pájaros y todo eso, y es en verdad, o sea, cuando ustedes ven a los pájaros, ay, pucha, es que el mercado de intercambio de la bolsa de valores
tanqueó, subió, bajó, se quedó, duplicó, triplicó. Dios provee para ellos. Sin embargo, nosotros estamos como el mundo preocupados en esas cosas, ¿no? O sea, de gana, ¿sí? Eh, bueno, y de ahí a lo esencial, más o menos es ya desde el minuto 5:15, cuando empieza a enfocarse en lo que es el leproso, en la situación del leproso ahí, ¿sí? Y miren, son como 30 segundos, o sea, por favor, miren ese video y descubran, o sea, intenten verse en la situación que esta persona estaba, ¿sí? Esta persona sufría de algo súper contagioso, algo que era una impureza, ¿sí? Habla en Levítico 13:45, me parece que es. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, ¿sí? Esas son las cosas que el leproso tenía que estar haciendo, ¿sí? Por eso lo vemos que se esconde y todo eso, porque no podía estar en contacto con personas, ¿sí? Miren, es igualito a toda esta situación del coronavirus, pero hay un contraste muy distinto que lastimosamente el cuerpo de Cristo no está brillando. Y dice, inmundo, inmundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que esto causaba? O sea, el aspecto de rechazo, desprecio de la gente, uy, aléjate. El momento que lo ves, uy, ¿sí? Y lastimosamente, ¿qué se ve? Principalmente y en el mundo se ve todo esto, que una persona que sea de descendencia china, uy, no, aléjate, les empiezan a culpar por todo esto que está sucediendo. Y el cristiano, el creyente, el cuerpo de Cristo, ¿dónde está? ¿Cómo se está comportando? ¿A la distancia o eso no tiene nada que ver en la manera, en la situación en la que me estoy interactuando con esa persona, ¿sí? De ahí, a ver, desde más o menos ya en el minuto 5:48, ya es cuando Jesús termina su mensaje, ¿sí? Bueno, ya había terminado el mensaje, ya estaba ministrando al leproso y un aspecto que no es mencionado ahí, ¿sí? Pero es el contexto, ¿sí? Una vez que el leproso fue sanado, lo que Jesús le mencionó es que tenía que, ¿cómo se llama? Tenía que irse a presentar ante los sacerdotes, ¿sí? Versículo 3. Entonces Jesús le mira, mira, no lo digas a nadie, mas muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué? Miren, el contexto no significa que ahora eso es lo que tenemos que hacer. Estaban bajo la ley de Moisés. Era prescripción de la ley de Moisés. Eso es en Levítico 14, 2, 3, 10, 21, 22. Está todo eso acerca de lo que tenían que hacer al ofrecer una, un presente acerca de cuando un leproso era sano. ¿Sí? Eso es lo que Jesús le está diciendo a la persona, porque viven bajo la ley. Le está diciendo, hey, ve, cumple eso. Pero no, eso no significa que ahora la ley, eso es lo que debemos hacer y debemos volver a la ley. No, es el aspecto contextual del pacto en el que estaban operando, ¿sí? Si es que Jesús no le hubiera dicho eso, Jesús hubiera roto la ley, Jesús hubiera cometido pecado, ¿sí? Nuevamente es por algo que Jesucristo mencionó todo eso. Pero bueno, eh, luego hay un aspecto más o menos en el minuto 6:15, ¿sí? Donde lo que quiero resaltar es acerca de esta identificación, ¿sí? La primera cosa que por lo general hacemos es, tenemos que ser como el leproso, ¿sí? Ya está el mensaje, o sea,
el mensaje, cuando ven la descripción del mensaje, es nos ayudará Dios cuando nos acercamos a Él. Y hay una esencia, ¿sí? La esencia que tenemos que ver es del corazón de Jesús, ¿sí? Pero no podemos estarnos identificando con personas que no somos, ¿sí? Y vamos a adentrarnos en eso en un momento, ¿sí? Porque miren, esto es algo controversial en el hecho de que hay una escena donde se muestra las multitudes aquí abajo, Jesús y los discípulos, ¿sí? El cuerpo de Cristo dice, sí, nosotros no somos como las multitudes porque ya hemos escuchado y hemos oído la palabra de Jesús, ahora somos como los discípulos, somos los discípulos que estamos siguiendo a Jesús, las enseñanzas de Jesús, pero en realidad nos comportamos como el leproso. Ay, no, es que debe ser la necesidad que mostramos y todo eso. Piensen en esto, hermanos. ¿Qué pensarían ustedes si es que yo empiezo a aclamar esto? Dios, envía a Jesús a morir por nosotros. ¿Por qué no envías a Jesús a morir por nosotros? ¿Sí? Tiene sentido lo que estoy pidiendo. Es una oración que Dios responderá. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Es algo que Él ya ha hecho. Entonces, la necesidad que nosotros tuvimos cuando éramos parte de la multitud fue escuchar y recibir y creer en ese mensaje. Y el momento que creemos, ¿qué hace Dios? Nos limpia, pone su espíritu, pone su presencia dentro de nosotros. Y desde entonces somos uno con el Señor. No nos podemos separar. Estamos unidos. Dios no está allá, o más bien dicho, Dios está allá, pero también está aquí. Y cuando digo allá, no es en el cielo, Dios está en todas partes. Él está fuera del espacio y del tiempo. Dios es espíritu, ¿sí? Está en el ámbito espiritual. Una vez que ya hemos recibido eso, la necesidad ha sido provista. En Él está toda solución, en el reino, ¿sí? El Espíritu de Dios es el que tiene toda la respuesta necesaria para cualquier situación, ¿sí? Y entonces empezamos, esa es la desconexión que existe, ¿sí? No nos decimos, no, ya no somos de las multitudes, somos los discípulos, pero nos comportamos como el leproso, ¿sí? Separado, distante, y decimos humildad. Eso no es la humildad, ¿sí? La humildad en verdad es esto, es decir, estar de acuerdo con lo que Dios dice de uno, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios dice del creyente? Sí, ya nos ha recibido. Y es por eso que nuestro corazón da gracias, rebosa de gozo, por eso. Y mientras más entendemos todo eso, más es la libertad en la que caminamos. ¿Sí? Por favor, entiendan mi corazón dónde está. ¿Sí? Estoy queriendo ayudar a que todos podamos ver las cosas que Jesús ya ha hecho por nosotros. ¿Sí? Nuevamente, conforme a la fe de cada uno, no les estoy diciendo lo que deban o no deban hacer. Conozcan lo que Jesús ha provisto para nosotros. ¿Sí? Si necesitan ayuda en seguir creciendo en todo esto, aquí estoy para ayudar. ¿Sí? Y bueno, en este aspecto de identificación, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Al ver el ejemplo que está ahí en el video, se acerca el leproso pidiendo y nuevamente miren el corazón de Jesús, esa persona que nadie podía tocarlo, ¿sí? La gente huía de él. Miren cómo él, y él se aproxima a Jesús diciéndole, si es que quieres, si es que estás deseando, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús es, sí quiero. No fue alejarse y, sí, 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 y pásenme el alcohol porque ya le toqué. No, ¿por qué es eso? Piensen en esto. Imagínense una luz de ultravioleta o una fuente de ozono sobre una bacteria o un virus o lo que sea, ¿sí? Cuando son expuestos a esa energía,
bzz, mueren, los mata, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En el caso de Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba dentro de él? Dentro de él estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vivía dentro de él, emanaba de dentro de su ser, emanaba el Espíritu de vida de Dios. Es por eso que Jesús no estaba, ay, ahora, ¿dónde me limpio las manos porque lo toqué? O toqué esto, o me tocaron, o, ¿sí? Esa luz, esa vida, ese espíritu de vida destruía cualquiera de esas cosas en contacto con eso, y la impureza se la ve ahí. Jesús le dice, quiero, es mi deseo, es mi corazón sanarte. Y lo toca y es reanimado. Gloria a Dios. ¿Sí? Es limpio ese leproso. Y uno ve esa persona llorando. El corazón de Jesús es tan grande. Y ojo, eso está en nosotros. ¿Sí? No entendemos eso muchas veces. ¿Sí? Pero estamos creciendo en eso, gloria a Dios. ¿Sí? Si es que, y nuevamente, no es que solo eso se lo ha visto en la vida de Jesús. Hay un testimonio del hermano John G. Lake cuando estaba en África. Asimismo, la plaga, la peste, no recuerdo qué era. Pero asimismo, ellos estaban ayudando y la gente estaba ahí por poco, no lo toques. Y él estaba simplemente ayudando, no enfocado en eso. Y creo que hablaban habían puesto bajo el microscopio, ¿sí? De la espuma de uno de los muertos y se veían los virus. El hermano puso eso en su mano y los microbios murieron. ¿Por qué? Porque el espíritu de vida de Dios que está dentro de un creyente emana esa vida y la vida mata la muerte, destruye la muerte, ¿sí? Nuevamente, y no hay batalla en eso, ¿sí? Vean esto, ¿sí? La oscuridad, la luz, ¿sí? No hubo batallar, ¡pum! Eso es lo que está en el creyente, ¿sí? Por eso, nuevamente, no estoy preocupado de qué será lo que me toca, no me toca, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Hey, me lavo las manos, es por algo salubre, ¿sí? Pero si alguien por accidente o ni sé qué, no estoy enfocado en eso, ¿sí? Estoy más enfocado en lo que Dios ha puesto en nosotros, ha puesto en mí, como creyente en todo su cuerpo, ¿sí? Y entonces, ahora la pregunta que menciono es, ¿cuál es nuestra identificación? ¿Sí? Eh, ¿Somos el leproso? ¿O somos los discípulos? ¿Sí? Pero miren, ¿cuál es la verdad? Nuevamente, debemos ver la esencia de toda la historia en lo que estamos viendo en las Escrituras. Y la verdad es esta. De todas esas personas en esa historia que fue registrada, solo había una que tenía el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y es Jesús. ¿Sí? Así es que la identificación para el creyente ahora, siglo XXI, la única persona con que nos podemos identificar es Jesús, no el leproso, no los discípulos. En esa historia, en ese momento, ellos no tenían el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Así es que todo lo que vemos en la vida de Jesús es algo que aplica a nosotros. Él no ha cambiado su corazón respecto a las cosas, de ayudar a la gente, ¿sí? De destruir la oscuridad, de sanar enfermos, de resucitar muertos. Él no ha cambiado, ¿sí?
Hay una falta de entendimiento que nos falta a nosotros como cuerpo. Así es que de esos tres grupos, el único con que podemos identificarnos es Jesús. Y eso es glorioso porque acaban de ver en este video lo que Él puede hacer, lo que el Espíritu de Dios en una persona puede hacer. ¿Sí? Y esa es la herencia que tenemos, hermanos. Despierten a las verdades del Evangelio. Despierten a la herencia que Dios nos ha dado. Porque el mundo nos necesita. ¿Sí? Si es que Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por lo que vemos a través de Jesús, lo que nos muestras en tu Hijo y que ahora esa es nuestra herencia en Él. Él es nuestro modelo y es a quien seguimos, porque tu Espíritu vive en nosotros. Te damos gracias por estas verdades, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias y paz para ustedes, hermanos.